Hoy vamos a hablar de la actividad de gestión de proyectos. En nuestro caso nos vamos a basar en el enfoque del PMI, del Project Management Institute, que es uno de los más aceptados hoy en día. Primero que nada vamos a ver qué es la definición de un proyecto. El proyecto va a ser una actividad compleja, como veremos, va a ser una actividad compleja, singular y no repetitiva, que va a estar destinada a alcanzar unos objetivos previamente fijados, en un tiempo determinado y con un presupuesto también determinado. Esta actividad compleja va a ser a su vez susceptible de dividirse en tareas que van a ser interdependientes entre sí, que afectan recursos que también hay que gestionarlo. ¿Por qué es tan importante gestionar proyectos? Bueno, esencialmente es gestionar el cambio, pero desde el punto de vista económico, sabemos que alrededor del 60% de la actividad económica que existe en el mundo se mueve a través de proyectos. Si bien es cierto, muchas empresas industriales son tremendamente grandes y con altos volúmenes de producción, también otras que son muy importantes para la actividad económica, como ser la industria de la construcción o la misma construcción de barcos o de, por ejemplo, trenes a pedido, se realizan con esta metodología, con la gestión de proyectos. Es decir, los proyectos mueven mucho dinero en el mundo. La gestión de proyectos nos va a permitir que el proyecto sea completado a tiempo, con un presupuesto acotado y con las condiciones de calidad, es decir, interpretando en este sentido lo que se va a hacer con el proyecto, lo que el cliente realmente quiere. Bueno, estas son las preguntas que se debe plantear una gestión de proyecto. ¿Por qué se requiere el proyecto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué cosas va a entregar el proyecto? ¿Qué costo pensamos que va a tener? ¿Cuál va a ser su duración? ¿Cuáles son los estándares de calidad de estos entregables? ¿Cuáles son los criterios de desempeño del proyecto, de eficiencia y eficacia? ¿Cuáles son los indicadores claves, los riesgos principales, los criterios de éxitos y los principales involucrados en el proyecto? Para esto vamos a utilizar una metodología que es como decíamos, la del Project Management Institute, que dice que los proyectos se gestionan a través de 10 grandes grupos de procesos. Estos son la gestión de integración del proyecto, la gestión del alcance, del tiempo, de sus costos, de la calidad, sus recursos humanos, comunicaciones, gestión de los riesgos, de las adquisiciones y por último la gestión de los involucrados. El objetivo del proyecto es lo más importante. El proyecto tiene uno o varios objetivos principales, pero normalmente son pocos, y después tiene muchos objetivos secundarios. Estos objetivos van a ir definiendo de alguna manera cuáles son las cosas que se tienen que hacer para que se cumpla este objetivo último del proyecto, que como les decía puede ser uno o dos, pero siempre son relativamente pocos. Lo más importante es que se debe asegurar coherencia entre los objetivos. Por ejemplo, vemos que en este caso, para tener una pieza fraguada, se necesita dos cosas: que la pieza esté lista y que esté listo el proceso de fraguado. A su vez, para que la pieza esté lista, tenemos que tener el material, el torno y haber hecho la actividad. Y para que el fraguado esté listo, tenemos que tener la fragua, el aceite y también obviamente todo preparado. Todas estas cosas tienen que tener coherencia entre sí y tienen que avanzar hacia el objetivo principal del proyecto, que en este caso pusimos un objetivo tremendamente simple como el fraguado de una pieza, pero normalmente en los proyectos son objetivos más complejos y más complicados, más difíciles de conseguir. Bueno, los objetivos, como ya sabemos, tienen que ser medibles y además tienen que estar particularizados para el ámbito en el que se mueve el proyecto. No será lo mismo la construcción, por ejemplo, de un edificio en una zona normal de Tucumán o de Argentina, que en alta montaña donde las temperaturas llegan a 15 o 20 grados bajo cero. Entonces esas particularidades tienen que ser recogidas por la gestión del proyecto. Como ya sabemos, un objetivo se define de la forma MARTE o SMART en inglés, porque recoge los acrónimos de medible, alcanzable, realista, temporalmente acotado y específico. Así podemos ver, por ejemplo, que
objetivos bien planteados pueden ser poner en marcha un nuevo horno cerámico en 2 años, alcanzar 1 millón de pesos de ventas antes de 6 meses, diseñar una nueva golosina helada antes del verano. Estos objetivos están bien planteados porque son medibles, alcanzables, realistas, temporalmente acotados y específicos. Y algunos objetivos, ejemplos de objetivos mal planteados, pueden ser llegar a la luna en bicicleta porque no es alcanzable por ahora con la tecnología, mejorar las ventas porque es vago, innovar en productos no es específico, y programar un sistema operativo nuevo tampoco es específico con respecto a los objetivos. Bueno, ¿qué hace el gerente de proyecto? Es un poco una figura parecida a un director de orquesta. ¿Por qué? Porque tiene que dirigir talentos que son muy complejos para que todo salga coordinadamente bien y se lleve a cabo el objetivo del proyecto. Entonces, bueno, entre otras cosas, utiliza por supuesto gran parte de las actividades estas que vimos en los proyectos, pero también va haciendo otras cosas, como por ejemplo, asigna las responsabilidades, mantiene el equipo enfocado en el proyecto, se hacen ajustes de tiempos al plan, esto es muy importante, ya lo vamos a ver enseguida, gestiona el conocimiento, arbitra y resuelve conflictos, un constante negociador, y realiza los reportes que se necesitan para el proyecto. Con respecto al ciclo de vida del proyecto, tenemos que el proyecto empieza en una conceptualización, por ejemplo un plan de negocios o algunos requerimientos. Luego se realiza la viabilidad técnica, comercial y financiera mediante diferentes estudios. Se hace una evaluación del financiamiento, si alguien va a poder pagar y si ese financiamiento va a ser el adecuado para que el proyecto tenga éxito. Se recogen autorizaciones y permisos y otros condicionamientos que deben ser superados y se define la estrategia del proyecto. Luego viene la implementación del proyecto, que es la parte más fuerte de alguna manera, si se quiere, donde la inversión es la más grande. Entonces, en este caso, se hace el diseño, el abastecimiento, fabricación, instalación, subcontrataciones y delegaciones durante todo la ejecución, la implementación del proyecto. Ex post se evalúa la performance del proyecto en cuanto a lo que se ha realizado, los indicadores de eficiencia y de eficacia, cómo se hizo la entrega al cliente, y se hace un diseño un poco basado en el conocimiento de todo esto. Después de esto, el proyecto comienza su etapa de operación, que es la etapa en general donde ya el comitente es el que se dedica a explotarlo. Y por último, hay que tener en cuenta la terminación, el cierre del proyecto. Esto se da no se da en todos los proyectos, pero sí se da en algunos proyectos muy importantes, como por ejemplo los proyectos de minería, donde hay que planear la salida de la empresa del lugar donde se está explotando. El primer gran grupo de proceso que hablábamos es la gestión de la integración del proyecto. Un poco acá se trata de definir la estrategia del proyecto y un poco se integran los grandes grupos de trabajo que habíamos visto en los 10 grupos de proceso. Entonces aquí se plantea un poco cómo se va a hacer esto, se empieza a interesar a las personas y se va definiendo una estrategia. Este segundo grupo es un poco uno de los más importantes, donde se gestiona el alcance del proyecto. Esto significa la definición de qué es lo que hay que fabricar y de qué es lo que esta cosa que vamos a fabricar, que por ejemplo puede ser una planta industrial, va a producir, a donde ya estamos hablando del producto industrial. Entonces, en este caso, tenemos un entregable directo, que sería la planta, y otro entregable indirecto, pero muy importante porque es lo que el cliente requiere, de cuál va a ser el producto que va a ser la planta esta. ¿Cuáles son los requisitos para la planificación? Tenemos que saber cosas con respecto a la tecnología que vamos a aplicar, los recursos humanos, la finanza, la comercialización futura de los resultados del proyecto, información de ámbito como el marco político, económico, social, tecnológico y el estilo de gestión de la empresa. Esto es necesario para saber cómo vamos a encarar el proyecto de aquí en adelante. Lo más importante de un proyecto es definir claramente sus entregables. En este sentido, tenemos que saber qué es lo que se va a entregar, cuál es la calidad que va a tener, qué cantidad,
especificaciones técnicas, información asociada a este producto. Con esto se puede obviamente controlar el avance del proyecto. Después vamos a ver que existen fases y estos entregables son, por ejemplo, los resultados de cada una de estas fases. Esto también nos da la posibilidad de manejar las certificaciones a medida que avance el proyecto. Una fase muy importante de la gestión de proyecto es la gestión temporal. Significa estimar el control, estimar el tiempo e ir gestionándolo para que estos entregables lleguen en el momento indicado. Por ejemplo, un entregable podría ser en una empresa constructora la realización de toda la estructura para comenzar a hacer las paredes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Normalmente algunas de estas cosas se van atrasando o van surgiendo algunos imponderables que el gestor del tiempo tiene que hacer que llegue a el tiempo que se había establecido con los márgenes de error correspondientes. Bueno, para esto lo primero que se debe hacer es dividir las estructuras digamos, de paquetes de trabajo en tareas más simples y más concretas donde se pueda definir el tiempo y también vamos a ver que los recursos asociados a cada una de estas tareas. Esto se hace con el WBS o Work Breakdown Structure, que lo que nos va a hacer es que tengamos una idea de cada una de estas actividades. Entonces, esto va a resultar en un árbol donde de alguna manera el tronco del árbol, el resultado, va a ser el proyecto en sí mismo, y luego cada una de sus raíces o sus ramas, como se quiera ver, va a ser paquetes de trabajo que van a ir convergiendo en determinado tiempo en su ejecución. Esto sirve también para el seguimiento de tiempo y para el seguimiento de presupuestal también. Por ejemplo, acá tenemos el proyecto que vendría a ser, como decíamos, el tronco del árbol y los diferentes paquetes de trabajo que serían sus ramas principales. Bueno, a su vez, estos paquetes de trabajo que reciben normalmente el nombre de fases o etapas, luego lo vamos a ver en el diagrama, constan de actividades que tienen también cierta complejidad. Y estas actividades se descomponen a su vez, por último, en tareas. Las tareas son el paquete más chico de trabajo que existe dentro del proyecto y es a donde se pone el tiempo efectivamente del proyecto. Hablamos de horas, minutos o a lo sumo hasta jornadas completas. Bueno, por ejemplo, dentro de la notación WS, si nosotros hablamos del caso, por ejemplo, de la construcción de un terraplén, podemos ver podemos ver que ese vendría a conformar el proyecto. Luego, el compactado del camino es una de las fases del proyecto y una de las actividades sería, por ejemplo, realizar el terraplén. Y luego tenemos tareas específicas, como reunir el material con la bulldozer y compactarlo con la compactadora. Todos estos pertenecen o tributan, como se dice, a la actividad 4.1, que es realizar el terraplén. Entonces, lo primero que podemos ver es que le vamos poniendo números y estos números van luego especificándose más en subcategorías para saber que esta tarea corresponde a la actividad 4.1 y la 4.1 corresponde obviamente a la fase 4 de compactar el camino. De esta forma vamos armando a lo largo del tiempo, vamos poniendo las distintas actividades con distintas fases con distintos colores adentro cada una de las actividades, y estas actividades van a incluir, aunque no siempre se vean, las tareas. De esta forma vamos a ir sabiendo cuánto es lo que se puede llegar a demorar el proyecto. Acá, por ejemplo, tenemos muy claro esto, ¿no? Donde dividimos las fases que están marcadas normalmente en negro, y luego tenemos las actividades de esa fase que a su vez van a contener tareas. Acá no se ve por el detalle, pero cuando uno abre una de estas tareas, tiene un Gantt una de estas actividades, tiene un Gantt a su vez con todas las tareas que van haciendo. Y ahí se pone fecha de inicio, fecha de terminación, quiénes son los responsables, los presupuestos también, y por último
cuál es el encadenamiento que tienen estas tareas. ¿A qué nos referimos con encadenamiento? Las actividades se pueden encadenar por cuestiones funcionales o de presencia. Por ejemplo, un programa no puede aprobarse antes de que haya sido escrito, un programa de software se refiere. O por ejemplo, no podemos evaluar los cimientos antes que hayan sido hechos, ni mucho menos podemos construir paredes arriba de estos cimientos antes que estén terminados. Bueno, esto es un poco la más lógica de los encadenamientos, pero también hay otro encadenamiento que es un poco más difícil de ver, y que es el encadenamiento orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces estas tareas se pueden hacer en paralelo, o en las actividades, pero resulta que los recursos son uno solo. Entonces no se puede utilizar al mismo tiempo el recurso para dos actividades. De esta forma hay que hacerlas sí o sí de modo secuencial. Acá podemos ver fases y luego actividades. Esto que marcamos con unos rombos que no ocupan lugar se llaman hitos, y estos hitos sirven para control. Por ejemplo, un hito podría ser el día que se prueba el software. Por ahí la prueba son momentos, muy poco el tiempo en relación o nada, pero en relación al tiempo de desarrollo, pero es un hito la prueba de este software, digamos. Bueno, otra de los paquetes de trabajo que veíamos es la gestión de costos. ¿Para qué servirá la gestión de costos del proyecto? No se olviden que teníamos, una vez que tenemos realizado el Gantt, tenemos definidas todas las actividades y tareas, y cada una de esas actividades y tareas tiene un costo determinado. La idea de la gestión de costos es que se cumplan el presupuesto general del proyecto. En este caso, nosotros vamos a hablar del costo del tiempo de implementación del proyecto, pero también se habla de una manera más general, y que es que se cumpla el costo del producto que va a ser el proyecto, como decíamos, por ejemplo, un producto industrial. Obviamente que muy relacionado con el Gantt están los presupuestos. Los presupuestos, como veíamos en el Gantt, ¿qué es lo que decía? Nos daban las actividades y las tareas que se desarrollaban en determinado tiempo. Los presupuestos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a recoger cuál es el costo de estas tareas, de estas actividades, y también su distribución financiera en el tiempo. Entonces nos va a servir también para controlar financieramente el proyecto. En la asignación de recursos es un aspecto que tiene mucho que ver con la parte técnica, y tiene que ver con los horarios, con la disponibilidad y capacidad de trabajo que tengamos. Entonces de esa manera se van asignando los recursos. Pero también es importante que acá tiene que ver un poco la parte financiera también del asunto. Bueno, para esto habíamos dicho que es importante que se descompongan en la unidad mínima, que serían las tareas, y luego vamos asignando estos recursos y a su vez asignándolos del presupuesto también. Bueno, sabemos que un recurso no puede tener varias actividades al mismo tiempo, y a su vez no deben asignarse un recurso a una única tarea, ya que se estaría teniendo mucho tiempo desocupado ese recurso. Entonces el recurso habría que ir asignándole las diferentes tareas de forma dinámica. Por eso se debe hacer una planificación perfectamente depurada. Y por otro lado, también hay que ver que el tiempo se tiene que cumplir el tiempo de entrega del proyecto, o sea, está encadenado con la gestión temporal. Una particularidad que vemos con el rendimiento de los recursos es que su rendimiento no es parejo a lo largo de toda la implementación. No es que hoy decimos, bueno, hoy entra el equipo de pintura y en el acto va a estar en este nivel de productividad. No, siempre hay una rampa que se llama rampa de arranque, luego tenemos una situación de pleno rendimiento y una situación de finalización, donde estos rendimientos van a ser notablemente menores que los de la ejecución plena. Por otro lado, y así como ocurre con las empresas, es muy importante gestionar las adquisiciones del proyecto. Un proyecto que esté mal gestionado desde el punto de vista de las adquisiciones, probablemente va a ser un proyecto que va a ser ineficiente en sus costos totales, y no se va a llegar a los objetivos de costo. Por lo tanto,
la gestión de las adquisiciones es el sistema que permite ir tomando todo lo que se necesita para el proyecto al mejor precio y tiene que estar disponible en el momento determinado. También, por supuesto, va a gestionar los inventarios del proyecto. Una de las tareas más importantes de la gestión de proyectos es la gestión del riesgo. Todos los proyectos están sujetos a imponderables. Esto quiere decir cosas que pueden pasar y que están fuera del manejo nuestro. Hay alguna probabilidad de que esto ocurra. Bueno, entonces esto se debe contemplar, y no solo se debe contemplar a nivel de conocerlo, sino que también se debe identificar quiénes van a ser los responsables de monitorear estos riesgos, por ejemplo, riesgos de inflación, de cambio de divisa, riesgos tecnológicos, que luego vamos a ver aquí muy rápidamente descrito, y quiénes van a ser los responsables de actuar al respecto. También definiendo, por supuesto, de antemano cuáles van a ser estas acciones. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas que se debe hacer la gestión del riesgo? Si se han identificado los riesgos, si han sido priorizados de alguna manera, si tenemos, se han tomado acciones para reducirlo. Esto es muy importante porque habíamos dicho que los riesgos eran, de alguna manera no manejables por el proyecto. Por lo tanto, para definirlo como un riesgo propiamente dicho, tenemos que haberlos reducido al máximo, a los imponderables que no podemos manejar. Tenemos que hacer estos planes de contingencia, saber quién los va a monitorear y cómo los va a monitorear y qué es lo que se va a hacer en ese momento. Bueno, hay un procesamiento del riesgo, luego se definen con una matriz que vamos a ver enseguida cuál es la priorización, se realizan las contingencias. También durante la gestión del proyecto se van haciendo diferentes reportes del riesgo, sabiendo si se han monitoreado, cuáles son los indicadores, si está a punto de ocurrir algo y qué es lo que se va a hacer en ese caso. Bueno, tenemos riesgos de todo tipo, tenemos riesgos políticos, de seguridad, riesgos sociales, comerciales, de recursos, riesgos económicos, técnicos, operativos, culturales, financieros y hasta legales. Todos estos riesgos, son los que debemos ir analizando en cada una de las fases del proyecto. Pero ahora ustedes se preguntarán, y realmente es así, que esto parece algo muy complejo. Hay riesgos de cada una de estas categorías distribuidos en todo el proyecto constantemente. Entonces, ¿cómo se puede hacer para hacer que la gestión del riesgo sea eficiente y no se pierda en una maraña de detalles? Bueno, en este caso hay muchas herramientas, pero una de las herramientas de priorización más importantes, más distribuidas, es la matriz PEI. Esta matriz sitúa en un mapa de riesgo cada uno de ellos, definiendo su probabilidad y su impacto. Y los riesgos que más deberemos atender son los que tengan alta probabilidad de ocurrencia junto con un alto impacto. Luego hay riesgos que tienen mediana probabilidad de ocurrencia y mediano impacto, y luego hay riesgos que tienen o muy bajo impacto o muy poca probabilidad de ocurrencia. Entonces, a la mayor atención van los riesgos que tengan una combinación de PI alta. Por ejemplo, un riesgo que sea como el caso que hablábamos del camino, ¿no es cierto? Si se hace en enero, que es una probabilidad de lluvia muy alta, digamos, entonces la probabilidad de lluvias fuertes son, por ejemplo, del 30%, y el impacto es tal que puede perderse el día de trabajo. Entonces tiene un impacto de PI relativamente alto, ¿no es cierto? Entonces se define también el responsable, quién va a ser el responsable de monitorear, el jefe de proyecto, con alguna herramienta, digamos, de alguna manera, en este caso muy sencillo, como un pronóstico meteorológico, y cuál es la acción de contingencia que se debe hacer. Bueno, tapar con plástico los terraplenes y reorganizar los turnos y horas extra en los días sin lluvia. De esta forma no se pierde el trabajo que se hizo, y además se va gestionando temporalmente el proyecto. Acá tenemos un ejemplo para llegar a buen puerto en el tiempo indicado. Luego tenemos la gestión de la calidad del proyecto. La gestión de la calidad nos significa de alguna manera ir monitoreando los procedimientos operativos. Debe haber un plan de calidad del proyecto también, auditorías,
Se hace el análisis causa-efecto, que esto va a ir también a la gestión de conocimiento del proyecto, modelos de falla, análisis de Pareto, clasificando cuáles son las causas A, B y C de los proyectos, y se hace un historial de problemas de calidad también. Por supuesto, también se maneja la documentación. ¿Para qué sirve la gestión de la calidad en el proyecto? Para asegurarnos que los entregables que vamos definiendo son los adecuados y son los que el cliente va a pagar por ellos. También tenemos la gestión de los recursos humanos. Sabemos que los recursos humanos dentro de los proyectos son complejos. Son aún más complejos que en la empresa en particular. ¿Por qué? Porque están siempre, enfrentados a nuevas situaciones. Por lo tanto, esta gestión es un poco más dinámica y tiene que ser fuerte en ese sentido. También otra característica que tiene la gestión de los recursos humanos es que normalmente hay recursos que también son externos a la institución o al proyecto, que son los subcontratados. Entonces, a su vez, estos interactúan muchas veces con la gente del proyecto y con los clientes y con los interesados, como vamos a ver más adelante, con lo cual se genera una gran cantidad de conflictos que tenemos que atender. También vamos a ver, con todo este conocimiento que se va generando, como habíamos dicho, en la gestión temporal, en la gestión de la calidad, en la gestión de los tiempos, de los tiempos y también de lo financiera y de los costos, se genera mucha información y con esa información hay que actuar de alguna manera para tratar de conseguir los objetivos del proyecto y que no se vayan de lo que se había propuesto, de los márgenes que se había propuesto. Para eso es fundamental que haya una buena gestión de las comunicaciones, porque hay un gran conocimiento generado. Estas comunicaciones son insumos muy importantes para decisiones que se tienen que hacer prácticamente en tiempo real. Nos fijemos que hay una gran complejidad, informes, avisos, especificaciones y también una gran diversidad de involucrados que pueden ser desde los mismos clientes hasta, por ejemplo, las personas que estén en el barrio donde se está haciendo la obra, el intendente y algunas otras reparticiones municipales, como también todos los que trabajan directamente en el proyecto. Es muy recomendable que se apoye en sistemas de información y que se definan protocolos, ya que esto da un orden y una anticipación que son muy necesarias para la gestión del proyecto. Bueno, por último, también vamos a ver que el PMI nos habla de la gestión de los involucrados. Estos son procesos que son necesarios para identificar las personas que van a ser impactadas de alguna manera, buena o mala, por el proyecto, y cuál es la reacción que pueden tener y se debe uno anticipar a estas relaciones. Estamos hablando de problemas sociales, de problemas legales, pero también un poco de la gestión del día a día, donde los trabajadores tienen que llegar a determinado tiempo y hacer determinadas tareas que impactan en esta sociedad que tenemos a la vuelta del proyecto. Como ejemplo, se puede poner una obra que resulte ruidoso para determinado barrio. Entonces, bueno, se identificarán los referentes, se los contactará y se tratará de arribar a una solución, como por ejemplo que ciertos ruidos se hagan en horas que no sean complicadas para el descanso de las personas del barrio. Bueno, de esta forma hemos llegado al manejo del proyecto, la gestión del proyecto en general, y sabemos que se hace mediante este grupo de 10 procesos claves y que es fundamental para que se cumplan el objetivo general del proyecto en tiempo y en forma. Dentro del proyecto, como concepto importante, es que siempre, absolutamente siempre, van a haber divergencias y esas divergencias deben ser manejadas de forma adecuada para que no impacten sobre la estrategia y sobre los resultados generales del proyecto. Muchas gracias.